Libro Hechos de los Apóstoles, capítulo número 27, versos del 20 al 26. Y una vez que lo tengan, mis hermanos y mis hermanitas, pónganse de pie nuevamente. Van a estar sentaditos un ratito más, así que no se aflijan. Vamos a leer esta porción de la Escritura. Hechos capítulo 27, versos del 20 al 26. Y dice así la palabra del Señor: y no apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía mucho que no comíamos, puesto en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. He aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Con todo, es necesario que demos con alguna isla. Amén y amén, hermanos. Tomen sus lugares. Espero que ninguno de los que estamos aquí tengamos coronavirus, ¿verdad? Para que, mucho menos en su variante Omicron, porque ahora es el de la última moda. Estamos iniciando el 2022. Y yo quiero compartirles en esta hora una receta para tener un año nuevo de éxito, excelente. Lo primero que tienen que hacer es tomar 12 meses que estén bien maduros. Vean que estén limpios de amargos recuerdos, de odio y de rencores. Límpielos cuidadosamente de pegajosa malevolencia y quítele cualquier mancha de mezquindad y de pequeñez. Vea que ninguno de esos meses traiga algo del pasado. Manténgalos frescos y limpios, tal como salieron del gran almacén del tiempo. Corte esos 12 meses en 30 partes iguales, para que le rindan 365 porciones. Pero no trate de cocinarlos todos a la vez, sino uno cada día. De la siguiente manera: póngale a cada uno de ellos 12 partes de fe, 11 partes de paciencia, 10 partes de entusiasmo, 9 partes de trabajo. Esto es importante, porque si no ponemos trabajo, se echa a perder la receta. Póngale 8 partes de esperanza, 7 partes de fidelidad, 6 partes de libertad, 5 partes de habilidad, 4 de descanso, 3 de oración, 2 de meditación, y una parte de resolución bien seleccionada. Cuando tenga todo esto, agréguele una cucharada sopera de espiritualidad, un poco de esparcimiento, un poquito de simpleza y una taza bien limpia de buen humor. Pero sobre todo, hermanos, añádele amor al gusto. Mézclelo con una buena dosis de energía. Aderécelo con sonrisas y un poquito de júbilo. Y después, cuando lo sirva, hágalo con una salsa de serenidad, altruismo y alegría. Y voilà, ya tiene todo lo necesario para un año de éxito. Yo sé que suena lindo, pero me parece que así dicho tan rápidamente es como banalizar la vida. Porque más allá de la buena intención de querer animarnos a tener lo mejor en este año y poner de nuestra parte lo mejor, se necesita más que esto para salir vencedores en un año como el 2022. Porque las voces a nuestro alrededor y a veces nuestra propia voz interior nos dicen que no será el mejor año. Es más, podemos decir que tal vez desde que tenemos memoria no hemos vivido un buen año. Pues los gurús de la información
los líderes de opinión, los influencers y demás personajes que llevan una voz cantante en este mundo, nos afirman que las cosas, conforme van avanzando, no se pondrán mejor. Al contrario, hace algunas semanas un hermano aquí en la iglesia me decía: hermano, viene un gran avivamiento. Yo dentro de mí, no es por descalificar nada, pero la verdad sentí ternura por el hermano. Y no porque yo sea pesimista, sino porque la Biblia dice que el mundo cada vez irá de mal en peor. La crisis económica a nivel mundial y nacional no nos dará tregua en este 2022, puesto que la inflación está por arriba del 7%. La temida cuesta de enero dicen que durará hasta junio. Bueno, yo todavía siento la del 2009 y dicen que la del 2022 será larga. Los casos de SARS-CoV-2 en su variante de Omicron están aumentando exponencialmente y según la Organización Mundial de la Salud pueden llegar a colapsar los sistemas de salud. El cambio climático nos seguirá dando problemas. Aumentará la temperatura, el hielo de los polos se seguirá derritiendo y el nivel de las aguas aumentará, inundando territorios completos. El socialismo progresista seguirá avanzando como forma de gobierno en los países latinoamericanos. Ahora el país de Chile ganó un socialista con sus ideas posmodernistas que siempre van en contra de los valores cristianos, promoviendo el aborto y la agenda LGBT. ¿Y qué decir, hermanos, de nuestros propios problemas personales, de los particulares, de que si ya no nos cierra el pantalón, de que si ya no nos alcanza el dinero, de que si tenemos algún problemilla de salud, de deudas, conflictos familiares y demás? Me parece que requerimos algo más que una buena actitud para atravesar la tormenta que se cierne sobre nosotros. Porque queramos o no, a reserva de que decidamos bajarnos de este transporte, tendremos que vivirla. Pero la gran pregunta es, hermanos, ¿cómo viviremos la tormenta del 2022? O mejor aún, ¿cómo sobreviviremos a la tormenta del 2022? Parece no haber tregua, hermanos, en este cúmulo de calamidades. Pero no quiero ser pesimista, sino más bien, como diría Santo Tomás, quiero ser realista. Pero también parte de la realidad, hermanos, es que existe una esperanza. Por eso el Evangelio se llama Buenas Nuevas. Y las buenas nuevas consisten en una luz que ilumina nuestras vidas. Y esa luz no es de una estrella, ni mucho menos de una idea, es de una persona que se llama Jesús. Y Jesús es el único capaz de ayudarnos a vencer, porque Él mismo lo dice: yo he vencido al mundo. Y Él quiere compartir con nosotros de su victoria, de su triunfo, de su reinado, para ayudarnos no a sobrevivir, sino a vivir con éxito, no solo este año, sino siempre por la eternidad. Hace unos momentos yo decía que Dios es atemporal. A Él el tiempo no lo define, ni tampoco lo detiene, mucho menos lo estresa. Él creó el tiempo para nuestro bien, porque nuestras mentes limitadas se abruman con el peso de la eternidad. Y necesitamos la medida de algo que podamos manejar. Y qué mejor que los minutos, qué mejor que las horas, y qué mejor que los días, en ese paso y en ese proceso, hermanos, para no volvernos locos. Pero Dios quiere acompañarnos en ese tiempo, quiere ayudarnos y quiere allanar el camino para que nosotros, hermanos, seamos un precedente y testimonio de su gloria. Pablo ha sido falsamente acusado, dando el contexto de la lectura de este día. Y como ciudadano romano, no ha querido que su caso sea tratado en una corte judía, porque sabe que será injusto.
pero ha apelado a su ciudadanía romana y ha solicitado que su situación jurídica se defina en la ciudad de Roma. ¿Y por quién creen? Por el mismo emperador. Para eso tiene que ir a Roma. Tiene que emprender un viaje que puede ser peligroso. Pero a través de ese viaje, Pablo aprenderá grandes cosas y nos dejará a nosotros un legado de principios y de enseñanzas para poder sobrevivir en tiempos turbulentos. De forma alegórica, el viaje de Pablo es como el año que hoy comenzamos y al cual le haremos dos preguntas muy generales, permitiendo que sea el pasaje de la Escritura quien nos responda de forma clara, precisa y contundente las inquietudes acerca de este 2022. ¿Cuál es la primera pregunta que le haremos hoy al pasaje en relación a la tormenta que se avecina llamada 2022? Bueno, no se avecina, ya está aquí. La primera pregunta es, ¿cuándo somos salvados por Dios? Porque debemos reconocer que necesitamos ser salvados por Dios. Ya fuimos salvados de la muerte eterna. Ahora, ¿cómo somos salvados en una dimensión más pequeña, pero día a día, en esta parte de la realidad? El verso 14 nos dice, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Decía yo hace un rato que Pablo había sido hecho prisionero. No nos vamos a ocupar ahorita de las causas, porque no es el punto. Pero ya llevaba varios años en prisión. Y después de varias audiencias, por fin, encaminará sus pasos hacia Roma para enfrentar su destino y ser juzgado. Será el emperador romano quien tome su caso, verso número 1 del capítulo 27. Un centurión llamado Julio es el encargado de custodiarlo y de entregarlo a las autoridades romanas, también versículo 1. El viaje, por la distancia y por la ubicación geográfica, tiene que ser necesariamente a través del mar, porque además es la vía más rápida y, entre comillas, segura para llegar. El tiempo en el que está ubicado el momento es precisamente en el comienzo del invierno, un tiempo poco propicio para navegar, por lo cual ellos tienen que realizar varias escalas en el trayecto y hacer su viaje lo más suave posible. Versículo 2 al 8 del capítulo 27. De pronto dice que realizaron una parada estratégica, verso número 8, en un lugar llamado Buenos Puertos. Así se llama el lugar, Buenos Puertos. Allí en ese lugar, Pablo habla con Julio, el centurión, el encargado de su seguridad, y con el capitán del barco, y les advierte que no es favorable continuar con el viaje, sino esperar mejores condiciones climáticas. Verso 10 dice, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, eso es lo de menos, sino también de nuestras personas. O sea, de alguna manera Pablo sabía que no era buena idea realizar el viaje en ese momento. El viaje lo tenían que realizar. Ya lo habían comenzado, ya habían atravesado varias escalas en su viaje. Pero cuando llega a Buenos Puertos, él de pronto percibe por la temporada del año y por las condiciones que observa que no es un buen momento para continuar el viaje. Y les dice, no es buen tiempo. Es con perjuicio y pérdida, y no solo de las cosas materiales, sino de nuestras personas. Hermanos, aquí Pablo está jugando un papel importante, no solo en su vida, sino en la vida de quienes le rodean. Porque Pablo no está ahí de espectador simplemente dejándose llevar por las corrientes de las aguas, sino que él adopta un papel fundamental como apóstol de Dios, como profeta de Dios y como líder espiritual. Porque les está diciendo a los demás que deben tomar precauciones acerca de lo que está por venir. No les está pidiendo que no hagan el viaje porque es necesario que se haga, sino les está diciendo que esperen mejores tiempos para continuar con su viaje.
Sin embargo, quienes están al frente deciden no hacerle caso a la voz de Pablo, verso número 11. O sea, desestiman la recomendación de Pablo. Tal vez en su mente diciendo, bueno, ¿y este quién es? Es un prisionero. Pero además de que es un prisionero, no es marino, no tiene experiencia, no tiene conocimiento. ¿De cuándo acá un hacedor de tiendas? Porque ese era el oficio de Pablo, además de ser teólogo, él se dedicaba a hacer tiendas. Ahora nos viene a decir a nosotros, pues cómo interpretar las señales del tiempo, cómo hacer un plano de navegación. Caray, es como venir a enseñarle las matemáticas a Baldor y desestiman lo que Pablo les está diciendo. Pero la verdad es que a la luz de la historia, la actitud de ellos no habla más que de su necedad y de su soberbia. Salomón escribiría siglos atrás, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. Mas el simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. ¿Cuándo nos salva Dios, hermanos? ¿Cuándo nos salva? Cuando nos metemos en problemas. Pero cuando nos metemos en problemas por no tomar en cuenta sus mandamientos y sus instrucciones. Pablo no está ahí de adorno. O sea, él no es una esfera más en un árbol de Navidad. Él está ahí por algo y para algo. Si bien es cierto que el motivo del viaje es él, la vida de otros también son valiosas y dependerá de lo que suceda con Pablo. Y las buenas o malas decisiones de los que llevan la batuta repercutirán en la vida de los demás. De alguna manera nosotros somos responsables de la vida de otros también, no solo de nuestros hijos, sino también de donde estamos involucrados, si llámese trabajo, llámese escuela o llámese ministerio. Lo que hagamos o lo que dejemos de hacer traerá consecuencias en los demás. Y si nosotros tomamos buenas decisiones, bendecimos a los demás. Pero si tomamos malas decisiones, perjudicamos a los demás. Ahí vemos, hermanos, en el pasaje, un anuncio de mal clima, de pésimas condiciones. Y hay alguien que les dice, espérense, no es buen momento para continuar. Esperemos un momento, esperemos el tiempo de Dios, esperemos a que termine el invierno para que sigamos nuestro viaje. Pero los necios, o como dice Salomón, el simplón decide no hacer caso. Y entonces Julio y el capitán de los marineros deciden hacerse a la mar, lo cual traerá como consecuencia que mucho daño, porque Pablo ya se los dijo. Pero no solo fueron Julio y el capitán del barco quienes estuvieron de acuerdo en seguir con el viaje, sino que dice verso 12, la mayoría acordó zarpar también de allí, ¿no? O sea, todos dijeron. No sé si ustedes han visto una película, digo, apelo a la cultura pop, porque muchas veces es donde tenemos más referencia, que se llama El día de mañana. Y narra algo así como el calentamiento global. Y hay una escena en donde un grupo de personas se refugia en la biblioteca principal de la ciudad de Nueva York. Y de pronto ya hubo como un tsunami, ¿no? Y se inundaron las calles y empezó a caer mucha nieve. Y entonces, vamos a decirlo así, hubo condiciones para salir a caminar. De pronto un policía asume el control y organiza a la gente y les dice, salgamos, porque aquí nos podemos morir. Lo más lógico para él era salir y buscar mejores lugares. Uno de los que está allí, que por cierto su padre es meteorólogo, le avisa que no lo haga, porque hay ciertas condiciones en esa tormenta que pone en riesgo su vida. El joven alza su voz y les dice, no salgamos, quedémonos aquí. Y entonces no le hacen caso. No solo el que está al frente, sino el resto de las personas no le hace caso. Yo sé que la película ya es vieja, así que si les digo qué es lo que pasó, no pasa nada, no sucede nada. Sabemos que quienes salieron en la trama de la historia murieron congelados en el camino. Pero lo que yo quiero resaltar aquí no es la tragedia, sino la idea de que la mayoría decidió lo que ellos creían que era lo más conveniente. Y hay un argumento por ahí que dice, muchas personas no pueden estar equivocadas.
Ese es el argumento que muchos esgrimen para justificar de seguir a la mayoría. Y déjeme decir que eso es una falacia. Porque seguir a la mayoría no es garantía de vivir en la verdad, ni de decidir lo más conveniente. Nosotros vivimos en un país democrático, o por lo menos estamos trabajando por vivir en una democracia. Y un elemento de la democracia, mis hermanos, es lo que dice la mayoría, lo que decide la mayoría. Pero precisamente la esencia de la democracia a veces viene a ser su principal debilidad, porque si es verdad, hermanos, la mayoría puede estar equivocada. Y la Biblia está llena de esos ejemplos. Cuando en una ocasión, estando en las puertas de la tierra prometida, a punto de recibir las grandes bendiciones de Dios, la mayoría dijo que no. La mayoría dijo que no quería, que estaban en contra de Dios. Y aquí estamos viendo otro ejemplo, adelantándonos un poco a la historia. La mayoría dicen, no, continuemos. Tal vez creyeron diciendo, ahora hagamos lo contrario de antes y ahora digamos que sí vamos. Pero a veces creemos que necesitamos a muchos que nos respalden. Y la gente hoy en día necesita saber que detrás de ellos hay muchos para creer que están en la verdad. Es que muchos no pueden estar equivocados. Mi música es muy buena porque a mucha gente le gusta, aunque su música sea una basura. Es que mi libro se vende mucho, aunque su libro no tenga ningún contenido de ningún tipo, pero le gusta a la mayoría. Yo quiero que se quede con un pensamiento, hermano. Usted y Dios son mayoría, punto. Eso es lo que importa. Usted y Dios son mayoría, y eso es lo que importa. Hoy quieren imponernos, hermanos, un pensamiento único. Curiosamente dicen lo contrario. Pero los distintos medios de comunicación, tanto los tradicionales como los no tradicionales, quieren decirnos qué pensar y unirnos a la mayoría. Usted vea en Facebook. Facebook decide qué es verdad y qué es mentira. Si a él no le gusta lo que usted piensa, él dice, eso no es verdad. ¿Y qué es lo que va generando en la gente? Pues sí, un pensamiento de la mayoría. Un pensamiento de la mayoría. Y entonces la gente ya refiere Facebook como si fuera la enciclopedia británica. Es que lo dice Facebook, aunque todo sea una mentira. Habría que cuestionar muchas de las cosas que nos dicen que son verdades. Ni modo. Pablo tuvo que apechugarle para seguir el viaje. No le quedaba de otra, pues él era un prisionero, ¿no? Él no tenía como el poder de decidir, simplemente él les advirtió. Y bueno, dice el relato, salieron de buenos puertos. El clima parecía propicio, o sea, empezaron a navegar, vieron que había solecito, hasta dijeron, este Pablo exagerado. Pero el verso 13 nos dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndole que ya tenían lo que deseaban. O sea, ellos dijeron, pues todo está bien. Pero Lucas, el escritor del relato, que por cierto iba ahí, dice, verso 14, no mucho tiempo después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Un huracán, hermanos, compuesto por vientos poderosos provenientes del este y con un alto oleaje. Se encontraron con un huracán, lo que precisamente Pablo quería que no encontraran. Al principio nos dice el relato, los marineros con su experiencia y su pericia trataron de mantener el rumbo y la estabilidad del barco. Bueno, pues para eso son expertos. Pero no lo lograron. Después dense el tiempo de leer todo el relato del capítulo 27. No lo lograron. Eran tan fuertes los vientos y tan altas las olas que dice el texto que terminaron derrotándose. Verso 15 dice, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. O sea, era tanta la fuerza del viento y del mar embravecido que la experiencia, la capacidad, la pericia, la inteligencia y todos los recursos de los marineros con ese capitán fueron insuficientes para mantener con estabilidad y dirección el barco.
Y los llevó a un punto donde dice, nos abandonamos a Él. Y nos dejamos llevar, o sea, dejaron de sujetar con sus manos el timón y la proa y la popa, y simplemente lo soltaron y dijeron, pues ya, que sea lo que Dios diga. Hermanos, a veces así sucede cuando ya los problemas nos rebasan y somos invadidos por un sentimiento de decir, ¿ya qué sentido tiene? Ya que el gobierno diga de nosotros lo que quiera, ya que la enfermedad me lleve, ya que esto ya que se acabe. Todo parece terminado. El destino de los que van en ese barco está marcado por una tormenta de dimensiones catastróficas, ya dejándose llevar. Ya no tienen rumbo, ya no van para Roma, ya quién sabe para dónde los llevó. Pero sigue diciendo el relato que Dios en su divina providencia guió el barco a la isla de Clauda. Llegaron a una isla. Y ahí, hermanos, aprovecharon una breve tregua para reforzar el casco de la nave para que pudiera resistir la tormenta en la que se encontraban, versos 16 y verso 17. ¿Pero qué cree que hicieron? ¿Qué hubiera hecho usted? Pues yo me quedo aquí hasta que pare, ¿verdad? No, el texto dice, neciamente siguieron con su camino. Y la tormenta no les dio más tregua. Vinieron vientos más fuertes y olas más grandes. Verso 18. Y estuvieron ahí 3 días. 3 días. Y en su desesperación dijeron, bueno, pues ya qué vamos a hacer. Y tomaron medidas drásticas. Y empezaron a echar por la borda parte de la carga que llevaban. Verso 19. Creyendo que aligerando el barco, eso les ayudaría a poder manejarlo mejor. Pero no fue así. El cielo se oscureció con densos nubarrones que dicen no se podía ver el sol ni las estrellas. No sabían si era de día o si era de noche. Verso número 20. Pero lo que dice al final del verso 20 verdaderamente es desolador. Dice, habíamos perdido, ¿qué? Toda esperanza de salvarnos. ¿Cómo estaría de fuerte el asunto que el corazón de aquellos 265 hombres en ese barco llegaron a un punto de perder toda esperanza de salvarnos? Todos hemos leído el libro de Job. Bueno, por lo menos hemos escuchado de qué se trata. Espero que también sea uno de los propósitos de este año, leer un libro de la Biblia. Lea el de Job, hermanos, eso es un compendio del sufrimiento. Pero en el libro de Job, mis hermanos, nos dicen los primeros capítulos que de tajo Job lo perdió todo. En un día él no perdió un hijo, perdió 10. 10 de sus hijos murieron. Oiga, debe ser una tragedia perder uno y perder los 10. Pero ese mismo día perdió sus bienes. Y ese mismo día perdió a su esposa porque lo abandonó. Y ese mismo día perdió la salud porque se enfermó. Oiga, él lo perdió todo, pero lo único que no perdió Job fue la esperanza. Alguien podría decir necio, es más, por eso su esposa lo abandonó. Cuando lo vio enfermo, en duelo y pobre, le dijo, bendice a tu Dios y muérete. Ahora, la traducción más exacta de las palabras de la esposa de Job es, bendice a tu Dios y muérete, pero ese bendícete es una ironía, es una burla. Es como cuando alguien está enojado y en lugar de maldecir, ay, pues que Dios te bendiga, porque ya ven que luego hay gente que hace eso, ay, que Dios te bendiga. En lugar de hacerlo en la forma que va, lo utilizan como una ironía, algo que lastima. Y la mujer que era la compañera de vida le dijo, pues bendice a tu Dios y muérete, ya es lo único que te queda. Pero qué bueno que esas palabras no hicieron mella en la fe de Job. Pero la tormenta sí hizo un agujero en el corazón de estos hombres. Y en el de Lucas, porque él iba ahí cuando dice, habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Toda esperanza de salvarnos. Hermanos, este viaje es como un periodo de tiempo que iniciamos. Todos empezamos el 2022 o el 2021, el año que usted quiere, con la esperanza de que sea un buen año. Con propósitos, tal vez no tan claros, pero queremos que nos vaya bien.
como individuos, como familias, como profesionistas, como comerciantes, como cristianos, como pastores, como pareja, como mexicanos, como habitantes de este planeta y del universo. Queremos que nos vaya bien. Pero conforme van avanzando los días, no solo se nos van olvidando los propósitos, sino se van ahogando, hermanos, en medio de una tormenta de problemas y de dificultades. Algunas tal vez provocadas por nosotros, por nuestra indolencia, por nuestro descuido, por nuestra falta de disciplina. Pero a veces con cosas que no tienen que ver con nosotros, con el pecado de los demás, con las buenas o malas decisiones de los demás, vientos contrarios y oleajes enormes que quieren ahogarnos, creando en nosotros sentimientos y pensamientos de desesperación, de angustia y de desolación. Este es un año así, hermanos. Pero debemos que reconocer que en este caso la gente está en esa tormenta porque no quiso oír a Dios. La esencia del problema de estar en medio de una tormenta no es la tormenta en sí misma, sino la necedad de no querer escuchar a Dios. Porque hubo alguien que le dijo: esperemos el mejor tiempo para continuar. El mejor tiempo para continuar. ¿Y qué pasó? No hicieron caso. No le hicieron caso a Dios. Porque para algunos Dios es una palabra genérica, pero no es una persona. No es alguien con el que puedan vincularse. Creen que Dios es una energía. Creen que Dios es una vibra, creen que Dios es un pensamiento, cuando Dios es una persona. Y es una persona, como lo dice la definición de persona, es alguien que piensa y se comunica e interactúa con otros, en este caso con nosotros. ¿A través de qué? A través de la oración y a través de la reflexión de su palabra. Nosotros debemos leer la Biblia no solo para cumplir el plan de lectura del año, sino porque a través de esa lectura y esa meditación el Señor va dirigiendo nuestros pasos. Y Él nos va diciendo por dónde andar y qué decisiones tomar y en qué tiempo tomarlas. En el caso de Pablo, ellos tenían que llegar a Roma, pero quería evitarles los problemas para llegar. Tenían que cumplir el objetivo, pero tenía que ser en el tiempo de Dios. Nuestro problema, hermano, es doble. Primero, porque nos creemos más listos que Dios y desestimamos sus mandamientos y sus instrucciones, considerándolas imprácticas, absurdas e ilógicas. Es más, los consideramos viejos. Pero además también, hermanos, somos rebeldes. Somos rebeldes. Y eso hay que admitirlo. Y a veces el mejor lugar donde nosotros miramos la rebeldía del ser humano es la iglesia. Porque a la gente le gusta ir a la iglesia. Pero no a la iglesia donde les dicen o donde les piden cuentas de sus acciones. Porque nadie quiere darle cuentas a nadie de lo que hacen. Y cuando uno les marca que viven en el error, y no porque uno los odie, sino porque uno quiere ayudarles y servirles, inmediatamente se paran en 10 uñas diciendo: ¿y tú qué? Como si tu vida fuera muy buena, ¿verdad? Si no es una competencia de ver quién es más torpe. Simplemente que así como Dios puso a Pablo en ese lugar para que fuera la voz de Dios autorizada diciéndoles: no creo que sea el mejor momento para empezar, para continuar el viaje. Nosotros, en lugar de con humildad y con disponibilidad le hubieran hecho caso, se hubieran evitado muchos problemas. Hermanos, como cristianismo estamos viviendo los resultados de un evangelismo, así les voy a decir una palabra dominguera,
dispensacionalista. Un día les voy a explicar qué es eso. Pero dentro del dispensacionalismo nos han enseñado que ser cristiano consiste únicamente en aceptar a Cristo como Salvador. Recibe a Cristo como tu Salvador. ¿Quién no quiere recibir la salvación del Señor? Recibe a Cristo y tendrás la vida eterna. ¿Quién no quiere recibir a Jesús como el dador de la vida eterna? Cree en Jesús y te dará el don del Espíritu Santo, su compañía eterna. ¿Quién no quiere eso, hermanos? Todos. Y vivirás en el cielo y volverás a ver a aquellos a quienes ama y todas estas cosas bonitas y hermosas. Pero el dispensacionalismo omite una verdad fundamental, hermanos. Recibe a Jesús como tu Señor, como tu dueño, como el que ahora quiere marcar el rumbo de tu vida. Eso ya no nos gusta. Eso ya no nos agrada. ¿Por qué? Pues porque yo no le quiero rendir cuentas a nadie. Si no se las rindo a mi padre o a mi madre, que los veo todos los días, menos a alguien que no veo, hermanos. Creemos que por ser cristianos tenemos carta libre para hacer lo que nuestra voluntad nos diga. Estamos, hermanos, empezando y se vislumbra un Euroclidón en la vida, que con toda su fuerza viene hacia nosotros, como individuos, como familias, como matrimonios, como iglesia, como humanidad, y puede ahogarnos, destruyendo todas nuestras fortalezas, y que por más que luchemos en nuestras fuerzas, podemos llegar a estar como estos marineros, abandonándonos a su fuerza y dejándonos llevar, porque eso es lo más fácil, dejándonos llevar por las circunstancias y argumentar muchas cosas. Tal vez en algún momento nos dé un respiro, como ellos cuando llegaron a la isla de Clauda, pero lo cierto es que puede llegar a ser tan desesperante que lleguemos a decir, como dice ahí en el verso número 20, como dice ahí, que hemos perdido toda esperanza de salvarnos. Pero es precisamente, hermanos, en esos momentos en donde nosotros podemos ver la poderosa mano de nuestro Dios. Porque contrario al pensamiento gnóstico que gobierna el mundo también, el mal no tiene el mismo nivel de poder que el poder de Dios, valga la redundancia. Porque ustedes vean a nuestro alrededor cuando se simboliza el bien y el mal, siempre en una misma proporción. Es más, este símbolo del yin y el yang, que es una esfera dividida por dos colores, el blanco y el negro, lo único que están diciendo es que el bien y el mal están en equilibrio. No, perdóname, pues eso porque eres pagano. Y aparte eres hereje, y hay cristianos que viven en esa dimensión, haciendo apología del diablo. El diablo está en todas partes, el diablo está en la planta, el diablo está en la tecnología, el aire está aquí. El diablo no reina en este mundo, hermanos. El diablo es el príncipe de este mundo. Pero Jesús es el rey del universo. Y Él, como rey del universo, hermanos, tiene sabiduría y poder, pero además amor más grande que el de todo mal, para salvarnos, para rescatarnos, para ayudarnos, para levantarnos, para bendecirnos, siempre y cuando lo recibamos como Señor de nuestra vida, ajustándonos a sus métodos, a su tiempo y a su voluntad. Porque no se trata únicamente de saber qué quiere Dios. ¿Dios quería que Pablo fuera a Roma? Sí, Dios quería que Pablo fuera a Roma. Pero de pronto se les olvidó que no solo se trata de qué es lo que quiere Dios, sino cuándo lo quiere Dios y cómo lo quiere Dios. Sí importan los tiempos y sí importan las maneras en cómo las cosas las hagamos acorde a la voluntad de Dios. Jesús en la cruz lo conquistó todo, hermanos. Todo está hecho. Ya vivimos en el reino de Dios. Ya estamos en el reino del Señor. Todavía es intangible a nuestros sentidos, pero desde la perspectiva espiritual es una realidad. Él ya lo conquistó todo. Él ya lo logró todo. Él ya lo alcanzó todo. Por eso ya no debemos creer en el famoso reinado del milenio en Apocalipsis 20, que Él vendrá y reinará por 1000 años. Él ya comenzó a reinar desde que se levantó de entre los muertos. Y lo dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí ¿qué? Tengáis paz. En este mundo tendréis aflicción,
pero confiad, yo he vencido al mundo. Y nosotros debemos, hermanos, vivir con esa alegría de que Jesús ya venció al mundo. Tomando la analogía del embarazo. Una pareja cuando sabe que están embarazados de un bebé, se llenan de gozo y de alegría y de certeza. Aún no tienen al bebé entre los brazos, pero saben que allí está. Y viven con certeza y seguridad de ese pequeño que está por dar a luz. Así es el reino de los cielos. ¿Cuándo es el momento, mis hermanos, en donde Dios nos ayuda? Pues momentos como estos, momentos precisos y preciosos para ver el poder de nuestro Dios. Ahora, en segundo lugar, la segunda pregunta: ¿cómo nos salva el Señor? Ya vimos cuándo. Ahora, ¿cómo? Verso 25: tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Casi todos los tripulantes del barco han llegado a la conclusión que no vale la pena seguir luchando, sino dejarse llevar y que las fuerzas de la naturaleza hagan lo que tiene que hacer. El destino de todos es irremediable: morir ahogados en alta mar. Pero dije casi todos, porque en el barco va alguien que representa a Dios, y ese es Pablo. Así como usted, hermano o hermana, en el lugar donde Dios lo ha colocado, usted representa a Dios en su trabajo, en su familia, en su barrio, en su negocio, donde esté, usted representa a Dios. Están ahí por algo y para algo. El propósito de la expedición es llevar a Pablo a cumplir su destino. Y Pablo mira a quien está a su alrededor como achicopalados, ni han comido, no han probado alimento. Y entonces en el verso 21 él les da el diagnóstico de por qué están así. Dice: ¿habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme escuchado y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida? Pablo les está diciendo: estamos aquí porque ustedes no oyeron, no escucharon la advertencia, decidieron hacer caso omiso a la voz de Dios a través de Pablo. Pablo tenía que hacer el viaje, obvio, eso no está en discusión, solo que debieron esperar el tiempo adecuado. Pablo les dijo que el temporal era malo, que esperaran que mejoraran las condiciones. Estaba empezando el invierno. Tal vez tenían que esperar a que terminara. ¿Cuánto dura el invierno? ¿Como 3, 4 meses? 3 meses. Digo, sí sé que se nos hace mucho tiempo, pero vamos, si eso nos va a llevar a salvaguardar la vida, pues nos esperamos 3 meses. Tampoco era pandemia eterna, ¿verdad? Como ahora. Bueno, ese es otro tema. Era malo, hermanos. Y él les dijo: espérense. La cosa era hacerlo en el tiempo de Dios. ¿Se imagina usted qué hubiera pasado si Noé no se espera los 120 años que Dios dispuso para que se construyera el arca? Imagínense que Dios viene hoy en este día y les dice: los conmino, los invito, los exhorto a participar en un gran proyecto de dimensiones eternas. Bueno, que ya estamos invitados, por cierto, ¿eh? La gran comisión es la obra de Dios. Pero que nos dijera: Señor, ¿y cuándo va a empezar? Pues tomando en cuenta el clima, su capacidad, su disposición, pues unos 120 años. No, pues decimos: no, 120 mejor me pongas otra cosa, ¿no? Pero imaginémonos que Noé hubiera actuado de la misma manera. O sea, no se trataba de que tuviera el cascarón nada más hecho, sino que lo tuviera bien terminado. Decía yo hace un momento, no se trata únicamente de saber qué quiere Dios, sino cómo lo quiere Dios y cuándo lo quiere Dios. Pablo, lo que está diciéndole Pablo no debe sonarnos a "se los dije", aunque parece, ¿verdad? Sino más bien a una exhortación. Tuvimos que escuchar la voz de Dios. Y eso también es para nosotros. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Y no solo escuchar la voz de Dios y sino tomarla en serio. Porque muchos han venido a la iglesia o a las iglesias y han escuchado la voz de Dios, pero no la toman en serio. La toman como un discurso inspiracional. Ahora voy a empezar a hablar como anciano. Pero muchos de los predicadores contemporáneos y muchos de estos nuevos tipos de iglesia son realmente discursos motivacionales.
los hacen de forma espléndida, tienen una elocuencia y un don de la palabra, pero a la luz del contenido bíblico, la verdad es que solamente acarician el oído, pero no llegan al corazón de la gente a realmente hacer un cambio sustancial. Pero bueno, ese es otro tema. El punto aquí, hermanos, es que debemos tomar en cuenta, y en serio, la voz de Dios. ¿Cómo nos salva Dios? Primero, reconociendo que actuamos en ocasiones independientes de Él. Hacemos lo que mejor nos parece, lo que nos parece más coherente, lógico o conveniente, pero a veces no en base a lo que Él nos está diciendo. Pero también, hermanos, el Señor nos salva cuando nos anima a tener fe. Verso 22. Ahora os exhorto a tener buen ánimo. La palabra exhortación no es regaño. La palabra exhortación es yo les invito, yo los animo, yo les pido que tengan buen ánimo. Pablo no los está invitando a ser optimistas, Pablo los está invitando a tener fe. Pero, ¿no es lo mismo? No. Hay una diferencia sustancial entre la fe y el optimismo. ¿Cuál es la diferencia? Así, vistas superficialmente, se parece. Pero el optimismo es un sentimiento, hermanos. Una corazonada de que las circunstancias cambiarán a nuestro favor. Como cuando un ser querido enferma gravemente y cae en un hospital y de pronto alguien nos dice, se va a poner bien. Eso es optimismo. Creemos que de manera mágica, o nada más porque nos lo merecemos, no sé por qué creemos que nos lo merecemos, las cosas van a estar bien. Eso no es fe, hermanos. Porque creemos que son las circunstancias las que determinan nuestra paz y nuestra seguridad, y no es así. La fe, a diferencia del optimismo, no es un sentimiento. Es una certeza de que aunque las circunstancias no cambien, nosotros seguimos confiando en Dios. Aunque mi familiar no se sane, yo sigo confiando en Dios. Aunque mi deuda no se salde, yo sigo confiando en Dios. Aunque nadie vaya conmigo, yo sigo confiando en Dios. ¿Pero qué confío en Dios? En que Dios hará algo bueno. En que Dios hará lo mejor, lo que Él considere que es más conveniente en esa circunstancia para su reino. Porque entendamos bueno, no algo que a mí me trae satisfacción. Y aquí hay otro aspecto importante de la fe, hermano, que lo diferencia del optimismo o de otros tipos de fe. La fe cristiana no está basada en buenas intenciones o en buenas visiones hacia el futuro, sino que la fe cristiana trabaja a través de promesas y no de corazonadas. La fe cristiana es aquella que se expresa y que trabaja a través de las promesas de Dios. Pablo les pide, tengan ánimo y fe en Dios. Si Pablo se hubiera quedado ahí, él sería cualquier predicadurcucho ahí, diciendo, tengan fe, hermanos, tengan fe. Pero Pablo les dice algo importante en el verso 22. No habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. ¿Qué palabra de compromiso está dando Pablo en ese momento? No va a morir nadie. No va a morir nadie. Es únicamente el barco se va a perder. Las palabras de Pablo suenan alentadoras, pero el entorno inmediato de todos es distinto. Están en el mar abierto, está soplando el viento, está nublado, las olas están por sumergirlos. No tienen idea de dónde están ni a dónde van. Pero Pablo les dice, no va a morir nadie. Pero esa palabra de Pablo no está naciendo de un corazón optimista o bueno. No les está diciendo, no va a pasar nada. Sino de alguien que ha hablado con quién, ha hablado con Dios. Porque les comparte en el verso 23,
esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. O sea, Pablo les está compartiendo la palabra de Dios. Esta noche me ha visitado un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y ese ángel me ha dicho eso: nadie va a morir, solamente el barco. Pablo no está sustentando su promesa o la promesa en sus buenas intenciones, sino en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, mediante un ángel, le ha dicho: diles que no les va a pasar nada a ellos, solo el barco se va a destruir. Dios tiene un plan y le dice a Pablo: no tengas miedo, es necesario que compadezcas ante César. Verso 24. Los planes de Dios se cumplen. Él es el principal financiador de sus proyectos y no hay poder humano ni en el universo que frustre sus planes. Hay un error muy grave entre nosotros los cristianos porque decimos: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Perdón, tú no eres el eje sobre el cual gira Dios, y Dios pensando: voy a diseñar un plan para fulanito o sutanita de tal. No, el centro del universo no somos nosotros, somos el objeto de su amor, pero Dios no gira alrededor de nosotros ideándonos planes de vida. La pregunta, más bien el planteamiento correcto es: ¿cuál es el plan de Dios en el universo? Y yo, ¿cómo encajo en el plan de Dios? El plan de Dios es necesario, le está diciendo a Pablo, que compadezcas ante el César. Ese era el plan de Dios. Bueno, el plan de Dios no es que Pablo compadeciera ante el César. El plan de Dios es que el emperador escuchara hablar de Cristo. Ese era el plan de Dios. ¿Y a quién iba a usar? A Pablo. Y Dios había elegido a Pablo. Lo vemos, hermanos, desde que Pablo es elegido allá en el camino a Damasco. Cuando Dios le dijo a Ananías, el que le ayudó a recobrar la vista: instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hechos 9:15. Ahí está el plan de Dios manifestado, donde incluyó a Pablo. Y cuando Pablo es hecho prisionero, estando en la cárcel, antes de su viaje a Roma, viene a Pablo y le dice: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ahí está el plan de Dios. Y cuando están en la tormenta, el ángel le dice, verso 24: es necesario que compadezcas ante el César. Ahí está la promesa de Dios, el plan de Dios, la voluntad de Dios. ¿Luego qué? Pues Dios lo va a cumplir. No se le está saliendo de las manos. No se le fue de las manos a Dios. La tormenta no es que se le escapó a Dios un cabo por ahí y ya no pudo controlarlo. Nadie ni nada va a impedir que Pablo llegue a Roma. Y todavía le dice Dios en el verso 24, el ángel, le dice: y Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Todos los que van contigo no van a morir. Luego entonces Pablo está tranquilo. ¿Por qué? Porque su fe reposa no en las circunstancias, no en la tormenta, no en el viento, no en las oleadas, no en el miedo, no en la presencia o en la ausencia de los demás, sino ¿en qué? En la palabra de Dios, en su promesa dada, diciendo: tened ánimo, tened ánimo. Por eso él dice: tengan ánimo, hermanos, los exhorto a que tengan buen ánimo. Verso 25, porque yo confío en Dios que así será como me ha dicho. Como Él me ha dicho. ¿Cómo nos salva Dios, hermanos, de una tormenta? Teniendo fe en Dios y su palabra. Por eso es importante la palabra. Llenarnos de la palabra, meditar en la palabra, vivir en la palabra. Cuando no tengamos certeza de dónde vamos, busquemos a Dios en su palabra, meditemos en ella y digamos: Señor, dime qué tengo que hacer, y no me muevo hasta que tú me digas qué hacer.
¿qué promesa tienes para mí? Y en base a la promesa ejercemos nuestra fe, no en base a nuestras buenas intenciones. Ahora, a la luz de lo que vemos, dice que Pablo nos los eximió del mal momento. Verso 26, voy a leer lo que dice la traducción de la Nueva Traducción Viviente, dice, pero seremos náufragos en una isla. O sea, ellos no iban a desaparecer del barco, iban a aparecer en Roma, no. Tenían que vivir, tenían que pasar por en medio de la tormenta. Dios no iba a hacer que volaran por encima de la tormenta, o que fueran a un lado de la tormenta, o por debajo de la tormenta, sino tenían que atravesar la tormenta. Hermanos, nosotros no podemos llegar al cielo así nada más, o al 2023 rodeando el 2022. Claro que eso, nuestra naturaleza nos diría, pues sería lo más padre, ¿verdad? Rodear todos los problemas que se nos vienen encima. Dios quiere que nosotros los atravesemos, hermanos. Que atravesemos posiblemente la enfermedad, o la crisis, o los conflictos. Él quiere que estemos ahí, hermanos. Pero que en medio de esa tormenta nosotros tengamos fe, tengamos confianza, tengamos paz y lo atravesemos de esa manera. Hay la estrofa de un canto cristiano que me gusta mucho porque toca mi mente y mi corazón. Es de Samuel Hernández y dice, yo le dije al Señor que sanara a mi madre y Él me dijo que no. Es un proceso que todos tenemos que pasar. Cuando yo escucho esa frase, hermanos, toca mi corazón y mi mente. Pero puedo decir que es verdad porque no ha habido un momento más veraz en mi vida en donde he sentido la compañía y la fuerza de Dios. Él no me dijo, no, te lo vas a rodear, ya cuando ya estés del otro lado ya pasó. No, sino que Él lo hizo que lo atravesara. Y en ese atravesarlo, pues cuando uno experimenta el peso y la gloria de Dios en sus vidas. El viaje continuó, pero las circunstancias no cambiaron. Por eso les invito a que lean todo el pasaje. No cambiaron, al contrario, mejoraron. Pero si nosotros nos dejamos guiar por las circunstancias, diríamos, no, ahora sí Dios nos está dando con tubo. Llegó un punto en donde nos dice el texto que la tripulación estuvo a punto de abandonar la nave y abandonarlos a su suerte. De por sí estaban mal, y si se van los marineros, pues se quedan peor. Pero se los impidieron, versos del 27 al 33. Y volvemos a preguntarnos, ¿cómo nos salva Dios? Ya vimos que con fe. Pero ¿cómo nos salva Dios, hermanos? Con persistencia en la fe. Porque las cosas seguían mal y cada vez peor. En un acto de fe continuaron el viaje. Pero se dieron cuenta que las cosas iban cada vez peor y peor y peor. Y Pablo se ve en la necesidad, o Dios se ve en la necesidad de volverlos a animar en la fe. Porque no solamente estaban ya desanimados, sino que ahora ya no comían. Dice ahí en el verso número 34, os ruego que comáis por vuestra salud, porque ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Un síntoma, hermanos, a veces de tristeza y de enfermedad física y del alma, es no querer comer. Tan sabrosa que es la comida. Híjoles, no. No, hombre, yo ya me estoy saboreando los tamales. Estoy como perro de Pavlov, miren. Salivo así. Que si tuviera yo de veras aquí un micrófono, se escucharían cómo están contrayéndose mis glándulas salivas. Es que es tan rica la comida. Bueno, la verdad. Un signo de enfermedad del alma y del cuerpo, hermanos, es no tener hambre. Es no querer comer. No sé. No soy experto en cuestiones de la salud mental, pero me imagino que es a lo mejor un abandono, ¿no? Como dejar de luchar por la vida, no lo sé. El punto es que ellos dejaron de comer. Y Pablo se da cuenta y les dice, les ruego, hermanos, que comáis por vuestra salud. Comad por vuestra salud. ¿Qué les preocupa? Ya les dije que ningún
cabello de vuestras cabezas, de ninguno de ustedes, hermanos, perecerá. Dejen que pase el de los tamales, no sé qué es. Hermanos, la preocupación... no es el del clarasol. ¿Quién cree que va a comprar clarasol en este día, verdad? Ni el 2 de enero van a comprar clarasol, ni en domingo temprano. Bueno, la preocupación nunca ha ganado una batalla, hermanos. Nunca la preocupación ha ganado una batalla. La preocupación nunca nos ha aumentado 1 centímetro de estatura, hermanos. La preocupación nunca nos ha hecho triunfar en la vida. Al contrario, nos hunde más y más en la desesperación. Y dejar de comer, hermanos, no resuelve nada. Bueno, nada más son problemas de tallas. Pero de ahí fuera, los demás problemas no los resuelve. ¿Por qué a Pablo le preocupaba mucho que dejaran de comer? Bueno, le preocupaba por su estado de ánimo. Pero ¿sabe también por qué, hermanos? Porque ellos necesitaban fuerzas para el momento preciso en donde tuvieran que nadar y no tuvieran las fuerzas para moverse. La respuesta de los demás fue favorable. Pablo oró por los alimentos, dio gracias por ellos y dice del verso 35 al 38, todos comieron. Todos comieron. Hermanos, hay que persistir en la fe. Hay que persistir en la fe. Aunque los demás nos vayan abandonando en el camino, aunque los demás se vayan echando para atrás o cambien de dirección en su vida, nosotros debemos permanecer, persistir en la fe. Porque eso es precisamente lo que lo hace una virtud. Cuando las cosas son difíciles y nosotros seguimos en fidelidad en las cosas que Dios nos llama. ¿Sabe usted cuándo el amor a otros se convierte en una virtud? Cuando no los amamos, pero les hacemos un bien. Ahí se convierte en una virtud. ¿Sabe cuándo la fe es una virtud? Cuando nadie nos acompaña más que la promesa del Señor. Ahí se convierte en una virtud. Y nosotros queremos ser virtuosos para el Señor. Pues persistamos en la fe, hermanos. No, pero es que ya no vienen muchos, pues que no venga nadie. Persistamos en la fe. Ahí de los 266, 265 estaban apagados en su ánimo, pero había uno que les exhortaba a persistir en la fe, a seguir adelante, a seguir recordando, pero el Señor nos dijo en su palabra que ninguno perecerá. Y los demás, no faltaría que digan, pero estamos viendo cómo nos hundimos, pero debemos confiar, debemos seguir, debemos ir hacia adelante. No debemos claudicar, porque el Señor se agrada de nuestra fe. Bueno, comieron, pasó el día, y de pronto los vigías al otro día notaron tierra firme. Cortaron las cuerdas de las anclas, aflojaron los remos que guiaban el barco y levantaron la vela delantera. Y entonces dice, el barco continuó, empujado por el viento, y se movió hacia la playa, verso número 40. Solo que el barco en su movimiento quedó atrapado en un banco de arena, y por la fuerza que llevaba, la parte frontal del barco quedó enterrada en la arena, mientras que la parte trasera era golpeada por las olas. Era tanta la fuerza de las olas que golpeaban la proa del barco, que se despedazó, verso 41. Y es entonces que reinó la desesperación mayor en el barco. Los soldados quisieron en ese momento matar a todos los prisioneros para evitar que huyeran. No, eso ya era un caos, ya era un manicomio. Pero el centurión Julio se los impidió porque quería proteger a Pablo. ¿Se dan cuenta cómo ha estado la providencia divina con Pablo a lo largo de ese viaje? Y entonces el capitán tomó la orden, que los que pudiesen nadar se arrojasen al mar, verso 43. Ya estamos cerca del mar, estamos como a unos cuantos metros. Los que sepan nadar, arrójense al mar y naden hacia la orilla. ¿Y los demás? Dice verso 44, se agarraran de tablas o de pedazos del barco y se arrojaran hacia la orilla. Y me encanta, hermanos, me encanta el epílogo del capítulo 44, el capítulo 27, verso 44, cuando dice, ¿y todos qué? ¿Qué dice ahí? ¿Y todos qué? Y todos se salvaron saliendo a tierra. Sería bueno que lo leyéramos todos juntos. Dice, y todos se salvaron.
Se salvaron los 266 almas que iban en ese barco. ¿Se cumplió o no se cumplió la promesa del Señor? Se cumplió la promesa del Señor. Claro, iban mojados como perros de agua, ¿no? A lo mejor iban asustados porque los malos que no sabían nadar, pero estaban vivos. Estaban vivos y su vida es un testimonio de la fidelidad de Dios. Ahora tendrían algo que contarle a sus nietos. Habían estado varios días, varias semanas en medio de una tormenta, pero al final Dios los rescató, Dios los salvó. Dice, todos se salvaron saliendo a tierra. Dios había cumplido lo que había prometido. Hermanos, la vida es un viaje. Y cada año que comienza es un desafío y también es un riesgo. Últimamente he escuchado algo que dicen que todos estamos en el mismo barco, creyentes y no creyentes. Pero algunos más que han querido moverle a la frasecita dirían, no, bueno, no todos vamos en el mismo barco, todos estamos en el mismo mar. Y sí es cierto, todos estamos en el mismo mar, hermanos, en el mar de los problemas, en el mar de las dificultades, en el mar de las oposiciones. Pero ¿en qué barco vamos, hermanos? ¿En el barco de nuestras fuerzas? ¿En el barco de nuestros propios recursos? ¿O en el barco de Cristo? Todos tenemos que realizar este viaje, hermanos. Todos lo hemos iniciado, el viaje del 2022. No sabemos quiénes se van a bajar en este 2022, pero todos iniciamos este viaje, hermanos. ¿Cómo lo queremos atravesar? ¿Con nuestra propia ayuda o con la ayuda de Dios? Yo prefiero atravesarlo como Pablo y sus 265 amigos, que aun cuando tuvieron que atravesar una tormenta y el peligro del naufragio, Dios los salvó. No les evitó el trago amargo, hermanos. No les evitó el trago amargo, pero estuvo con ellos y los salvó. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos, para que este 2022 nosotros también, al terminarlos, si lo terminamos, si no es que no nos bajamos antes o nos bajan, nosotros podamos decir, como dice en el verso número 44, y nos salvamos? Y nos salvamos. 3 cosas, hermanos. Hagámosle caso a su palabra. No solo le escuchemos, hagámosle caso a su palabra. Está como un faro de luz para advertir y guiar nuestro camino. Tengamos fe en su palabra, en sus promesas. Recurramos a ellas siempre. Señor, ¿qué promesa tienes para mí en este 2022? Y por último, hermanos, persistamos en sus promesas. Lo más fácil es darse por vencido y culpar a los demás de mi miseria personal, espiritual, material, y decir, el gobierno es el responsable de mi miseria, la iglesia es responsable de mi miseria, mi familia es responsable de mis problemas, mis padres que no me enseñaron, y así nos podemos ir, hermanos. Yo solo quiero que recuerde, hermano, que aunque suene a cliché político, usted no está solo. Usted no está sola. Dios va con usted. Dios le acompaña. Es más, Dios ya está en el 2023. Lo está esperando. Pero poderosamente también va con usted cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo, diciéndole, no tengas miedo. Yo ya he vencido al mundo. Y aunque a nuestro alrededor haya malos pronósticos, Él ha venido a salvarnos. Él ha venido a salvarnos en todos los sentidos en los que una persona necesita ser salvada. ¿Qué nos queda? Confiar en Él y vivir con esa seguridad y con esa certeza. Yo les invito, mis hermanos, a que ahí, sentados, cierren ustedes sus ojos en esta hora y nos pongamos en las manos del Señor.
para que en esta tormenta que iniciamos, no porque tengamos una visión catastrofista o pesimista, sino más bien como descriptores de la realidad, como gente que mira a su alrededor y se da cuenta de la enorme tormenta que está sobre nosotros, de problemas, dificultades, adversidades, inquietudes, que pueden causar en nosotros dolor y perjuicio. Nosotros podemos decirle: Señor, queremos ir contigo, queremos estar contigo, queremos que nos acompañes en esta aventura de la vida. Tú sabes por qué, Dios, nosotros seguimos en este camino. Tú sabes para qué seguimos en este camino. Hemos pasado y atravesado momentos difíciles y complicados, y a veces hemos creído, Dios, que ya no aguantamos o que ya no hay más que seguir, que tal vez lo único que nos queda, bendito Dios, es abandonarnos, así como estos marineros, a la fuerza de las circunstancias y dejarnos llevar, y perder toda esperanza, Señor, de que las cosas salgan bien. El diablo se regocija en engañarnos, porque viene a nuestros oídos y nos dice: mira tu realidad y mira cómo Dios te ha abandonado, mira cómo todas las cosas cada vez van más de mal en peor, Dios, y a veces casi lo consigue. Pero Señor, hoy queremos realmente abrir nuestro oído espiritual, nuestra conciencia, nuestra razón, y poder, Dios, descansar en tu poderosa palabra cuando dices: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Señor, que realmente podamos nutrirnos, llenarnos, saciarnos, alimentarnos de tu palabra, la que nace de tu mente y de tu corazón, aquella que tiene poder para salvar, para sanar, para curarlo y hacer todas las cosas nuevas, y descansar en tus promesas, y descansar, Señor, en tu palabra empeñada, Dios, por nuestras vidas. Ayúdanos a persistir, aún, Dios, cuando nadie vaya con nosotros, aún cuando nadie nos acompañe, o aún cuando seamos tratados de forma injusta. Bendícenos, Dios, en esta hora. A partir de este momento, guíanos, Dios, porque no solo queremos terminar el 2022 en victoria contigo, sino cuando termine nuestra vida, nosotros podamos tener certeza, Señor, que, como dice Pablo, peleamos la buena batalla, pero porque tú estuviste con nosotros. Gracias, Padre del cielo y de la tierra. Te bendecimos y te glorificamos. Y sabemos de antemano que todo será un éxito, porque tú, Señor, vas con nosotros. Te bendecimos, Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén, mis hermanos. Dios les bendiga.